Hola, mi nombre es Marta Viviana Hernández. En nombre del equipo Auditool, te damos la bienvenida a nuestro curso virtual de control interno fundamentado en COSO. Ambiente de control. Está compuesto por el comportamiento que se mantiene dentro de la organización. Algunos de estos aspectos son la integridad y valores éticos de los recursos humanos, la atmósfera de confianza mutua, la filosofía y estilo de dirección, la estructura y plan organizacional, reglamentos y manuales de procedimiento y políticas en materia de recursos humanos. Integridad y valores éticos. La Comisión Treadway estableció un clima ético vigoroso dentro de la empresa y en todos los niveles de la misma es esencial para el bienestar de la organización, de todos los componentes y del público en general. Un clima así contribuye en forma significativa a la eficacia de las políticas y los sistemas de control de las empresas y permite influir sobre los comportamientos que no están sujetos ni a los sistemas de control más elaborados. La dificultad en establecer valores éticos radica en la frecuente necesidad de atender intereses de las distintas partes que pueden ser contrapuestos. Es una tarea fundamental lograr equilibrio entre los intereses de la dirección, los de la empresa, sus empleados, proveedores, clientes, competidores y el público. Algunas veces, una determinación incompetente de las metas y objetivos en la misma organización dificulta lograr conductas éticas, incitando a los individuos que en ella trabajan a cometer actos fraudulentos, ilegales o poco éticos. Un ejemplo es poner énfasis en lograr o mostrar resultados a corto plazo. Esta premisa, en principio inocente, fomenta una condición que el personal debe cumplir y de no hacerlo pagará un costo. Por ello, para defender sus propios intereses, se ve tentado a hacerlo. Competencia profesional. Es muy importante contar con personal competente, que tenga una formación adecuada, de acuerdo al cargo que ocupa y responsabilidades que tenga. La aptitud se refiere a los conocimientos y habilidades de cada persona. Filosofía y estilo de la dirección. Los estilos gerenciales marcan el nivel de riesgo empresarial y pueden afectar al control interno. Un planteo empresarial orientado excesivamente al riesgo o no tomar en cuenta los aspectos de control al emprender negocios son indicativos de riesgos en el control interno. Desde otro punto de vista, una gerencia que sin dejar de afrontar riesgos toma en cuenta todos los elementos necesarios para su seguimiento, pero evitando riesgos inadecuados, crea un ambiente propicio para control interno en la organización. Estructura y plan organizacional. Todo organismo debe desarrollar una estructura organizativa que atienda al cumplimiento de su misión y objetivos, la que deberá estar plasmada en algún tipo de herramienta gráfica. La estructura organizativa, formalizada en un organigrama, constituye el marco formal de autoridad y responsabilidad. En ella se definen los puestos de trabajo, así como también las actividades a desempeñar a los fines de alcanzar los objetivos definidos por la alta gerencia de la organización, clasificando dichas actividades como de planificación, de gestión o de control. El nivel de formalidad que alcanza la estructura organizativa definida es directamente proporcional al tamaño de la organización. Conforme las organizaciones crecen, las mismas demandan una mayor especialización en los cargos, lo que conlleva a los niveles de formalidad requeridos. Existe una nueva tendencia de derivar autoridad hacia los niveles inferiores, de manera que las decisiones queden en manos de quienes están más cerca de la operación, a modo de autogestionarse. Esto se ve posibilitado debido a que los sistemas de control internos han mejorado sustancialmente, debido al surgimiento de programas de aplicación cuya finalidad es registrar los datos transaccionales, facilitando así el control. Toda delegación de tareas conlleva la necesidad de que los jefes examinen y aprueben, cuando corresponda,
el trabajo de sus subordinados y que ambos cumplan con la debida rendición de cuentas de sus responsabilidades y tareas, tanto en tiempo como en forma. También requiere que todo el personal conozca, responda y entienda cómo su accionar repercute en los objetivos generales. Políticas y prácticas de los recursos humanos. El personal es el recurso más valioso que posee cualquier organismo. Por ende, debe ser tratado y conducido de forma tal que se consiga su máximo rendimiento. Debe procurarse su satisfacción y realización personal en el trabajo que realiza, tendiendo a que éste se enriquezca. Para lograr este objetivo, la dirección debe realizar diferentes actividades al momento de selección, capacitación, rotación y promoción del personal, así como también cuando se aplican sanciones disciplinarias. Comité de Administración o Comité de Auditoría. Dichos comités se encuentran con mayor frecuencia en organizaciones de mayor tamaño. Su objetivo general es la vigilancia del adecuado funcionamiento del sistema de control interno, como así también procura el mejoramiento continuo del mismo. Para su efectivo desempeño debe integrarse adecuadamente, es decir, con miembros de capacidad y trayectoria que exhiban además un grado elevado de conocimiento y experiencia, que les permita apoyar objetivamente a la dirección mediante su guía y supervisión. Valoración de riesgo. El riesgo es otro de los elementos que constituyen el control interno. Los riesgos son hechos o acontecimientos cuya probabilidad de ocurrencia es incierta, pero no nula. La importancia de cada riesgo en el control interno se basa en su probabilidad de manifestación y en el impacto que puede causar en la organización. El riesgo puede ser tanto interno como externo y comprende situaciones que imponen a la organización barreras para su crecimiento o inclusive para su supervivencia. Eliminar completamente el riesgo es una situación hipotética, porque los factores a considerar son demasiados en un entorno donde el dinamismo es una constante. Sin embargo, existen muchas opciones para reducir el riesgo de que la organización sea afectada por amenazas. Una de ellas es precisamente un adecuado control interno, que tiene el objetivo, en lo que respecta al riesgo, de mantener en observación las principales variables que comprenden los riesgos más importantes. El principal responsable de considerar y tomar acciones contra los riesgos involucrados en el actuar de la organización es la alta dirección. Sin embargo, a partir de sus observaciones y determinaciones, la responsabilidad de mantener control interno sobre los riesgos se propaga hacia el resto de la organización, tanto en dimensión vertical como horizontal. De esta manera se mantienen responsabilidades bien definidas en toda la organización, pero manteniendo una estructura jerárquica en estas. En este apartado, la auditoría tiene la responsabilidad de supervisar que el control interno cumple sus objetivos de minimizar los riesgos y, en el caso de existir puntos débiles en el control, identificarlos. Podemos citar algunos de los riesgos más frecuentes que puede sufrir una organización, tipo: algunos riesgos externos. Desarrollos tecnológicos que, en caso de no adoptarse, provocarían obsolescencia organizacional. Cambios en las necesidades y expectativas de la demanda. Condiciones macroeconómicas, tanto a nivel internacional como nacional. Condiciones microeconómicas. Competencia elevada con otras organizaciones. Dificultad para obtener crédito o costos elevados del mismo. Complejidad y elevado dinamismo del entorno de la organización. Reglamentos y legislación que afecten negativamente a la organización. Algunos riesgos internos. Riesgos referentes a la información financiera. Sistemas de información defectuosos. Pocos o cuestionables valores éticos del personal. Problemas con las aptitudes y actitudes, comportamiento del personal.
Identificación de riesgos. Para identificar los riesgos más importantes es necesario realizar un mapeo de estos, que incluya la especificación de los dominios o puntos clave de la organización, las interacciones significativas entre la organización y los terceros, la identificación de los objetivos generales y particulares, y las amenazas y riesgos que se pueden tener que afrontar. La dirección tendrá la responsabilidad de identificar riesgos, siendo también importante que se analicen con la misma profundidad los factores que pueden contribuir a aumentarlos. Objetivos de control de riesgos. En este apartado en particular nos referimos a los objetivos de control del riesgo. Los procesos mediante los que se establecen objetivos en una organización pueden ser muy estructurados o formales, o por el contrario, informales. Asimismo, los objetivos pueden encontrarse claramente identificados o bien ser implícitos. Por ejemplo, intentar mantener el mismo nivel de costos fijos que el periodo anterior. Sin embargo, para permitir un control interno bien determinado, es preciso que estén cuantificados de alguna manera, ya que de no estarlo se hace difícil la comparación de valores categóricos. De existir indicadores cualitativos, sin cuantía explícita, es necesario asignarles una ponderación cuantitativa de acuerdo a las necesidades de la organización. Los objetivos relativos al riesgo deben considerar controles que aseguren detectarlo para posteriormente tomar medidas correctivas para reducirlo. Por ello, los parámetros consisten en valores adecuados que de alguna manera aseguren que el control interno es eficiente y efectivo. Condiciones previas para la evaluación del riesgo. El establecimiento de los objetivos de la empresa es una condición previa a la evaluación de los riesgos. La dirección debe fijar primero los objetivos y luego determinar cuáles serán los riesgos más importantes que pueden afectar su logro para poder tomar las medidas necesarias. De no seguir este orden, no se pueden determinar cuantificaciones correctas para los riesgos y sus impactos. Establecer objetivos es un requisito previo para un control interno eficaz. Los mismos deben estar parametrizados para ser mensurables. Sin embargo, aun cuando debería existir una seguridad razonable de que estos objetivos puedan cumplirse, no siempre existe la seguridad de que todos lo hagan. Esta actividad es una fase clave de los procesos de gestión, y si bien no constituye estrictamente un componente del control interno, es un requisito que permite garantizar el funcionamiento del mismo. Medición y evaluación de riesgos. Se debe estimar la frecuencia con que se presentarán los riesgos identificados, así como también se debe cuantificar la probable pérdida que ellos pueden ocasionar. Una vez identificados los riesgos a nivel de organismo y de programa-actividad, debe procederse a su análisis. Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de los riesgos pueden ser diversos e incluirán como mínimo una estimación de su importancia, la evaluación de su probabilidad de ocurrencia y la valoración de la pérdida que podría provocar en caso de materializarse. Para determinar el orden de importancia general de los riesgos, es necesario considerar su frecuencia y el impacto que pueden provocar en la organización. Con estas consideraciones podemos construir una matriz de riesgos que permitirá identificar los riesgos prioritarios. Cuantificación de riesgos. Se describe un método sencillo, entre los varios que existen, que es útil para la valoración de riesgos y que permitirá disponer de un índice de importancia. Este índice considera la frecuencia de ocurrencia de cada riesgo y el impacto que provoca en la organización en caso de hacerse realidad. El impacto está referido a pérdida de activos, pérdida de tiempo, disminución de la eficiencia y eficacia de las operaciones o el control, efectos negativos en los recursos humanos y alteración en la exactitud de la información de la organización, entre otras. En este modelo, los impactos deben estar expresados en una única unidad, que bien puede ser monetaria.
Este método consiste en asignar una frecuencia f, según un intervalo de tiempo igual para todos los riesgos, que puede ser anual, y el impacto I que genera, en el mismo intervalo de tiempo considerado para la frecuencia, medido en dinero. Luego se obtiene un índice de exposición de acuerdo a la fórmula E igual a F por I. Una vez obtenidos estos índices, se procede a su ordenamiento para determinar la prioridad de atención que se le debe otorgar. Un requisito importante es que todos los valores deben estar sincronizados. Esto significa que deben estar referidos a un mismo periodo de tiempo y una misma unidad de impacto. www.auditul.org